Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad un nuevo gel limpiador que ha lanzado Nivea. Este gel limpiador tiene una particularidad y es que contiene dos activos muy interesantes. Por un lado el ácido salicílico, este beta hidroxiácido, y por otro lado la famosa y la muy utilizada niacinamida. En este vídeo vamos a conocer en profundidad toda la información que viene indicada en el etiquetado de este producto. A continuación vamos a ver todo su listado de ingredientes y por último vamos a ver el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, como he comentado en este vídeo, vamos a conocer en profundidad este gel limpiador de Nivea. Este gel limpiador, cuando vamos a su etiquetado, podemos ver que está orientado a aquellas pieles que tienen imperfecciones y por ello fundamentalmente le han puesto dos activos a resaltar. Por un lado el ácido salicílico y por otro lado la niacinamida. El ácido salicílico, como ya sabemos, es un beta hidroxiácido. Como ya sabemos, estos ácidos fundamentalmente hacen esta exfoliación en nuestra piel. ¿Y qué conseguimos con esto? Bien, en este caso con este ácido salicílico conseguimos uniformidad en nuestro tono de piel, controlar el exceso de grasita, de sebo, también esta acción antiinflamatoria para todos estos pequeños granitos e imperfecciones, para reducir un poquito esta inflamación. Así que fundamentalmente vamos a ver uniformidad en nuestro tono de piel, pero también combatir estas pequeñas imperfecciones, tener esta acción antiinflamatoria y regular el exceso de sebo, que también viene muy bien para aquellas pieles que tienen imperfecciones debido a que son pieles mixtas y grasas. Añadido a esto tendríamos la niacinamida. La niacinamida es uno de los activos que más se está utilizando en nuestros cosméticos, es una tendencia y es que tiene unas propiedades muy buenas. La combinación de todas las propiedades de la niacinamida lo están haciendo un activo muy utilizado en nuestros cosméticos justamente por la combinación de hidratación, de igualar nuestro tono de piel, iluminar, también ayudarnos con las imperfecciones unificando este tono de nuestra piel. No solamente esto, es también un muy buen hidratante, nos ayuda a mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. Y añadido a todo esto, también encontramos otro factor diferenciador en la niacinamida, y es que también tiene esta acción anti-age. Así que tenemos esta combinación, por un lado, de un beta hidroxiácido que nos va a ayudar justamente a unificar nuestro tono de piel, a estas pequeñas marquitas, imperfecciones, etcétera, unificar nuestro tono de piel, pero también manteniendo a raya toda esta grasita, este sebo, con esta acción exfoliante. Por otro lado, tenemos también otro activo que nos ayuda a unificar el tono de piel, a mejorar las imperfecciones, a prevenir brotes, a controlar también el exceso de grasa, pero no solamente eso, también tenemos que nos va a ayudar con estas pequeñas imperfecciones, marquitas, pero también pequeñas arruguitas, líneas de expresión, etcétera, y también con poder humectante. Una combinación buenísima para aquellas pieles que no sean tan maduras, que tengan bastantes imperfecciones, granitos, etcétera, que quieran mantenerlos a raya, prevenir brotes, pero también ayudar a que estas pequeñas marquitas se vean mucho más difuminadas y no se vean tanto, y también a desinflamar un poquito estos brotes. Así que estamos viendo activos muy interesantes para utilizar justamente en este tipo de pieles que venía indicado en su etiquetado. Añadido a esto, esta fórmula también es 100% vegana, también viene indicado en su etiquetado, y vamos a ver ahora el modo de uso. Estamos hablando de un gel limpiador, así que tenemos que tener en cuenta que irá en estos primeros pasos de nuestra rutina, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si estamos maquilladas, primero tendríamos que utilizar esta doble limpieza. En primer lugar, retirar bien todo el maquillaje y a continuación utilizar este gel limpiador. Si simplemente nos levantamos por la mañana, podemos aplicarlo directamente como único paso. También tenemos que tener en cuenta que se puede utilizar tanto en nuestra rutina de día como nuestra rutina de noche. Así que dicho esto, vamos a adentrarnos a conocer el listado de ingredientes, que no es un listado de ingredientes muy largo y tiene también estos activos como hemos comentado, y realmente es una fórmula bastante sencilla que me ha gustado mucho. Pues bien, cuando nos enfrentamos a su listado de ingredientes encontramos que tiene 9 ingredientes en total y nos viene resaltado que no incluye perfumantes y que tampoco incluye microplásticos. El tema de que no contenga perfumantes también bastante interesante para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, simplemente que tengáis en cuenta que no contiene perfumantes en su composición. Así que empezando con el análisis tendríamos en primer lugar el agua y a continuación en el número 2 y en el número 4 tenemos dos agentes de limpieza. El primero de ellos, en el número 2, sería un agente de limpieza suave, derivado también del coco, del aceite de coco. Y en el número 4 encontraríamos
un surfactante, otro agente de limpieza que no tiene tanto poder irritativo como puede tener, por ejemplo, el lauril, porque tendríamos en este caso el laurez. Sí que es cierto que para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los sulfatos, que sepamos que en el número 4 estamos encontrando este sulfato, aunque es cierto que es un laurez, no es un lauril, sulfato de sodio, pero únicamente para que lo tengáis en cuenta. No tiene por qué suponer ningún tipo de problemas, únicamente para aquella persona que tenga especial sensibilidad a los sulfatos en vuestra piel. En el número 3, que me lo había saltado, encontramos un humectante. Fundamentalmente ya sabemos que los humectantes se encargan de mantener nuestra piel hidratada y también actuaría como solvente. En el número 5 encontraríamos la sal, que actuaría como agente de control de la viscosidad. A continuación tendríamos el ácido cítrico, que actúa como regulador del pH, y es a continuación cuando encontraríamos por un lado el ácido salicílico, a continuación la niacinamida y por último un conserva. Y bien, y ahora que ya hemos visto el listado de ingredientes, sí que podéis indicar, parece que el ácido salicílico y la niacinamida no están en una proporción muy alta, ¿no? Los hemos visto de cara al final, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Estamos hablando de un gel limpiador, fundamentalmente, y lo que en mayor proporción tenemos que encontrar son agentes de limpieza, porque realmente estamos buscando esta limpieza en profundidad de nuestra piel. Estos activos nos van a ayudar a mantener a raya todo esto para aquellas pieles que así lo necesiten, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ante un gel limpiador. Fundamentalmente requerimos limpieza y luego tenemos estos activos que van a ayudar a que se adapten bien al tipo de piel que necesite estas necesidades un poco más específicas. Pues bien, habiendo visto todo esto, vamos a conocer el precio y hacer un poco el análisis de realmente si valdría la pena por el precio que cuesta y si realmente vamos a sentir los beneficios. Este producto cuesta, realmente no he encontrado un precio fijo, porque según donde lo he visto tenemos una variación bastante alta de precios, desde los 5,99 € hasta los 8,99 € por 150 mililitros de capacidad. Así que ahora que ya hemos visto toda la composición que tiene, ¿qué podemos decir? ¿Realmente es barato? ¿Es caro? ¿Sentiríamos la diferencia? A mí realmente su composición me ha parecido muy interesante. Únicamente hemos encontrado 9 ingredientes, hemos encontrado los agentes de limpieza, hemos encontrado activos que se adaptan muy bien a estos tipos de pieles que tienen imperfecciones, que tienen brotes, que justamente quieren mantener tanto estos brotes a raya, mejorar el estado de estas imperfecciones en su piel, aportar uniformidad a su tono y también poder aportar, por un lado, hidratación, pero también a su vez mantener a raya esta grasita. Realmente sí que tengo que decir que este tipo de producto está muy orientado no solamente para aquellas pieles con imperfecciones, granitos, brotes, etcétera, para aquellas pieles más bien grasas y mixtas. En la parte de mixtas sí que quiero hacer un poquito un matiz. Es posible que para aquellas personas que tengáis las pieles mixtas, utilizando este producto sí que podáis sentir que tras la limpieza vuestra piel se queda algo tirante. Esto es bastante importante tener en cuenta y no habría ningún tipo de problema. Únicamente a continuación, cuando apliquemos nuestros productos de nuestra rutina, nuestro tónico, serum, etcétera, aplicar los que se adapten bien a nuestro tipo de piel. Pero es cierto que teniendo estos dos agentes de limpieza vamos a sentir una limpieza bien en profundidad, y también teniendo este beta hidroxiácido también tenemos esta acción exfoliante en nuestra piel. Así que sí que es cierto que es posible que para aquellas pieles mixtas, según el tipo de piel mixta que tengamos, podamos notar un poquito esa tirante después de haber hecho la limpieza. Pero es cierto que vamos a sentir una limpieza en profundidad que va a mantener a raya todos estos pequeños brotes, que va a mejorar nuestras imperfecciones, y realmente si estamos buscando un limpiador que pueda tener todo esto en un mismo producto y que tengamos en nuestra piel también estas pequeñas manchitas, imperfecciones, granitos, que queramos un poco mantener todo esto a raya, es una muy buena opción. Y también para todas aquellas personas que estéis buscando algún producto que también sea 100% vegano, que sepáis que también este es el caso de este producto. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este nuevo producto de Nivea y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Debo decir que este producto pertenece a una gama en la que también tenemos otro producto, y si os gustaría que analizara más productos de Nivea o incluso el de esta gama, si os parecería interesante que hiciera comparaciones, etcétera, por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!